Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Regresamos con Jesús Zambrano, un destacado integrante de la clase política que inició su incursión en la vida pública ni más ni menos que incorporándose a la Liga Comunista 23 de septiembre. Te preguntaba, don Jesús, ¿cómo es que un joven a sus veintitantos años, 20 años según entiendo, 19 años, toma una decisión de vida tan dramática? Sí, yo efectivamente, como lo has referido, Raúl, yo me enamoré del estudio de la física y de las matemáticas. Era de los llamados niños dieceros allá, después de cienes, ¿no? Si sacaba 99 no me sentía bien. También eras un niño de dieces, como se dice. Sí, bueno. En ese aspecto. Sí, en ese aspecto. Y decidí efectivamente estudiar en la Universidad de Sonora, la carrera de Físico-Matemáticas, aunque ya en los últimos semestres tienes que elegir entre o irte propiamente por la física o por las matemáticas. Yo me estaba orientando más por las matemáticas. Me llegué a sentir, a soñar un científico de la NASA, de los grandes del mundo, etcétera, ¿no? Apasionante ese mundo de las ciencias exactas, ¿no? Pero también en aquel entonces yo estaba entrando a la preparatoria en el 68, salí en el 70, pero nos llegaron los ecos de lo que había sido el 68 acá en la Ciudad de México, de lo que había pasado con la lucha de estudiantes, de un sector muy amplio de la población que los siguió, que los apoyó, y que exigiendo simplemente respeto a las libertades políticas, individuales. Lo que hoy es cosa común para nosotros. Absolutamente. Lo que hicieron fue masacrarlos. Indeterminado el número de muertos que hubo aquí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se habla de más de 1000 muertos, se habla de miles de muertos. Y la historia, la verdad, ha ido saliendo. Pero entonces, uno empezó a hacer, incluso yo era de un sector de clase media, hijo de ganadero mediano en Sonora, allá en el Valle de Guaymas, en Palme. Pero empecé a decir, bueno, ¿y de qué serviría que yo sea un gran científico? Que yo me titule, que le dé honores, que me sirva a la familia, que se sienta a gusto, a mis padres, que tanto se sacrificaron ciertamente por darnos una carrera. Si la mayoría de la gente sigue en una situación difícil, de penuria, de desigualdad, sin libertades políticas, lo que están pasando aquí, y nos empezamos a enterar de otros movimientos que igualmente sociales que corrían la misma suerte. Y entonces, pues, claro, empezamos a tener contacto con otros amigos que ya estaban metidos en movimientos sociales y en movimientos organizando lo que después serían las organizaciones guerrilleras, porque se dieron por decenas en el país a principios de los 70s, y que la policía, a la mayoría de ellos los estaban descabezando, los masacraban, los mataban, los desaparecían. Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, ¿no? La Liga 23 de septiembre. De allí, de todo eso, es que surge la Liga Comunista 23 de septiembre, que agrupa a la mayoría de lo que hasta ese entonces habían sido organizaciones independientes que actuaban por separado en distintas partes del país. Fue la única organización nacional que hubo y que postulaba, desde luego, que había que educar, que había que ir a agitar a los sectores sociales, a las organizaciones de obreros, campesinos, los sectores más desprotegidos de las ciudades, etc. Y a decirles, no hay otra salida más que la lucha armada. Este gobierno no va a poder caer más que no va a cambiar este país si no es por la lucha armada. Y bueno, fue también una seducción que tuvimos de movimientos, hay que decirlo así también,
guerrilleros que se dieron en varias partes del país, de Sudamérica. Teníamos el impacto de apenas unos cuantos años de la Revolución Cubana, el martirologio del Che en Bolivia, que aparecía como un héroe, etc. Pues eran aquellos tiempos en los que decías, vale la pena, insisto, decíamos, seguir así y en un México sin futuro, sin libertades, sin igualdad, pues no tiene caso. Y tomamos esa decisión, miles de jóvenes en todo el país. Por cierto, una parte muy importante de estudiantes de físico-matemáticas en varias universidades del país, del Politécnico, de la Facultad de Ciencias, aquí en la UNAM, que como que sobre la base del razonamiento mismo científico, decíamos, a ver, vamos deduciendo la fórmula, despejando la ecuación, pues hay que meternos a esto, y decidimos meternos. Y así llegué a ese proceso. Y ahora que ya has vivido también la parte electoral democrática, que has llegado a la Cámara Federal, ¿te arrepientes? No, no me arrepiento. Yo nunca me arrepiento de lo que hago. Saco en todo caso conclusiones, experiencias, si me equivoco, de día no lo vuelvo a hacer, pero forma parte de la propia experiencia, prueba y error, diríamos, en las ciencias exactas. ¿Pero crees que es mejor la vía electoral? No, por supuesto, porque nosotros, habiendo pasado por la cárcel, habiendo perdido miles de muertos, porque hubo miles de muertos que se dieron de luchadores, pues que habían abrazado las armas o que estaban en movimientos sociales, por allá desde mediados del 76, nos juntamos, varios de los sobrevivientes, algunos habíamos caído a la cárcel, otros no, que seguían actuando en el país, y que dijimos, la vía armada no es la solución. México ya vive una situación diferente. La gente lo que quiere o lo que puede aspirar es a cambios, pero por otras vías pacíficas. Luego vino la López en el 77, la ley electoral de López Portillo, que permitió que el Partido Comunista se legalizara. Efectivamente, porque ni siquiera el Partido Comunista, que no postulaba la lucha armada, había sido reconocido y había surgido en 1919. Tenía 60 años prácticamente proscrito al margen de la ley, en la clandestinidad o semiclandestinidad. Entonces, precisamente la llamada López, que fue la Ley de Organizaciones y Procesos Electorales, permitió la posibilidad de la legalización de nuevos partidos, entre ellos el Partido Comunista, y que se empezara a abrir el escenario institucional para darle cauce a toda esta situación tan conflictiva, tan complicada que seguía existiendo en el país. El país se sacudió en esa primera mitad de los 70s. Y bueno, el gobierno priista terminó entendiendo que había que dar causas, había que abrir canales para que toda esa diversidad, protesta, etcétera, pudiera tener una institucionalización. Se institucionalizó esta representatividad de la que hablas de la izquierda, ¿no?, anteriormente proscrita, pero la violencia política no ha dejado de ser una parte, un ingrediente esencial de la política en México, el famoso México bronco, en donde desde nuestra época colonial, independiente, la reforma, la revolución, etcétera, siempre ha habido fenómenos de violencia que hemos visto en magnicidios recientes, etcétera. Vamos a un corte, pero me gustaría saber tu opinión, don Jesús, tu atinada opinión, además desde la experiencia que nos platicas, esta declaración que ha generado tanto revuelo de López Obrador, de a ver quién suelta el tigre, si hay un fraude y pues yo me voy a mi rancho y a ver quién para al tigre. Pues es obviamente una alusión a un posible escenario de violencia. Un guerrillero, posteriormente el legislador, destacado integrante de la clase política, Jesús Zambrano, nos va a platicar su opinión al respecto después de un corte. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.